Es así la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrada quien no ha visto más que el mundo de maldad. Es así la luz de Cristo a las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía el buen Jesús. Alumbrarles el sendero de la eterna salvación, y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcid la luz de Cristo a las nuevas de la cruz, Pues hay muchos que no han visto todavía el buen Jesús, como un barco zozobrante en las ondas de la mar. Nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Es así la luz de Cristo para las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía el buen Jesús. Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo han pasado durante una semana? A pesar de que tenemos muchas dificultades e incomodidades por el coronavirus, la palabra de Dios no es limitada, ¿no? Y prácticamente obra en nuestra vida ahora mismo. Podemos decir que la palabra de Dios es Dios mismo, ¿no? Por lo tanto, en esa palabra hay el poder vivo, la sabiduría viva y el amor infinito hacia nosotros. Porque Dios está vivo ahora mismo. Y también está trabajando con su buena voluntad para nosotros. Eso nos da gran fortaleza y consolación para vencer cualquier aflicciones. Por lo tanto, lo que podemos escuchar la palabra de Dios es una gran bendición y gracia muy preciosa, especialmente en estos días muy delicados, muy peligrosos, ¿no? Recordando eso, hoy también vamos a escuchar esa palabra de Dios muy preciosa con corazón anheloso. Así que Dios nos llenará con su gracia, amor, sabiduría y poder en tal corazón ciertamente. Escuchemos más atentamente la palabra de Dios, abriendo nuestros corazones y oídos también. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Dios Padre, quien creó los cielos y la tierra, Santo misericordioso, nuestro consolador, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios por tu gran amor. Gracias por permitirnos este día del Señor para poder escuchar tu palabra muy preciosa, a pesar de que estamos en la situación muy difícil por el coronavirus. En este momento, así nos reunimos ante Dios y en Cristo ante tu palabra. Bendice cada hermano con tu palabra, tu gran amor y la gracia. Enséñanos las palabras que necesitamos y ayúdanos a poder comprender tu buena voluntad
abriendo nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Guíanos con tus enseñanzas, haciéndonos crecer para dar abundantes frutos de tu agrado. Para esto, protégenos y guíanos de este riesgo del coronavirus. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia, Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22. Éxodo capítulo 13, versículo 21, 22. Texto principal de hoy, Éxodo 13, 21 al 22. Si lo tienen, leamos juntos. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hoy vamos a aprender la palabra de Dios en el título de la columna de nube y de fuego. Como sabemos bien, los israelitas que habían experimentado el éxodo vivieron en el desierto durante 40 años antes de entrar en Canaán. Y la columna de nube y de fuego siempre estuvo con ellos durante esos 40 años en el desierto. Podemos decir que esa columna de nube y de fuego es una señal que demostraba que Dios estaba junto con ellos, aunque Dios estaba de forma invisible. A través del texto principal podemos entender que esta columna estaba siempre junto con ellos desde el primer momento en que acababan de salir de Egipto. Esta escena es de antes que los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Al experimentar el éxodo, los israelitas siempre pudieron ver la columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. Eso podemos decir que era una señal que demostraba que Dios siempre estaba con Israel. En Hechos capítulo 7, indicando la vida del desierto de Israel durante 40 años, lo expresó como la congregación en el desierto. La Biblia dice así. En la lengua original, eso se refiere a la iglesia del desierto. Lengua original dice así. Podemos decir que el éxodo es una sombra de la salvación. Entonces, también podemos decir que los que experimentaron ese éxodo son una sombra de los santos salvos, los cristianos. Por lo tanto, la congregación de ellos es también una sombra de la iglesia. Este concepto es muy importante. Sombra de la iglesia. Así que, aún ahora, no podemos ver a Dios con nuestros ojos, pero significa que existe una columna de nube y de fuego en nuestra iglesia y también en nuestra vida cristiana. Es decir, la columna de nube y de fuego es una evidencia muy cierta que demostrar que Dios nos acompaña en la iglesia y en la vida cristiana, ¿no? Ese Dios, como la cabeza de la iglesia, está junto con nosotros ahora mismo también. Por lo tanto,
En el versículo 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa palabra tiene un significado muy importante para los cristianos salvos como nosotros. Eso no es que el Señor nos abandone después de que nos salvó con su preciosa sangre, sino que significa que hasta que estemos ante Él, el Señor nos guiará. Busquemos en la Biblia, Salmos capítulo 48, versículo 14. Salmos 48, versículo 14. Aquí dice así, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Como dice aquí en este versículo, Dios estando con nosotros aún más allá de la muerte, nos va guiando. Es una promesa de Dios que estará junto con nosotros hasta el fin del mundo. En otro versículo también explica sobre esto. Busquemos la Biblia, San Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Aquí también dice sobre esto. San Mateo 28, 18 al 20. Yo voy a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor, quien tiene toda la potestad de los cielos y la tierra, estuvo diciendo así, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Tal Señor estaba junto con el pueblo de Israel y ahora mismo está junto con nosotros. Y en el futuro, para siempre, estará junto con nosotros también. Por lo tanto, ese pueblo de Israel, cada vez que veía la columna de nube y de fuego, podían sentir en la piel la presencia de Dios. Ah, siempre Dios está con nosotros. Así pensaban de esa manera, ¿no? Ahora es lo mismo también, que Dios está junto con nosotros, como lo que la columna de nube y de fuego estaba junto con los israelitas en el desierto. Por lo tanto, hoy pensemos juntos qué es lo que ocurre en el lugar donde se presenta la columna de nube y de fuego. La razón por la que mostró Dios esa columna fue para mostrar que el Señor obra así, de esa manera, en la iglesia levantada por Él. Entonces, pensemos, ¿qué es lo que muestra la columna de nube y de fuego? Primero, eso significa proteger estando con nosotros. Busquemos en la Biblia, Éxodo, capítulo 14, versículo 19 al 20. Éxodo, capítulo 14, versículo 19 al 20. Yo les leo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo
la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Es una escena muy conocida para nosotros, ¿no? Como el ejército de Egipto perseguía a Israel, Dios, con la columna de nube y de fuego, les impidió el camino para que ellos no se acercaran más a los israelitas. Es decir, Dios les impidió el camino para que ellos no atacaran a los israelitas. Entonces, podemos decir que siempre en el lugar donde se está acompañado de Dios, hay una protección especial para nosotros. Aquí la Biblia, San Mateo capítulo 16, versículo 18, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí la frase las puertas del Hades se refiere a una potencia de Satanás en la lengua original. El faraón, el rey de Egipto, es la sombra de Satanás, ¿no? Y ese Satanás, el faraón, con su ejército se acercaba a Israel. Pero aquí dice, Dios protegió a los israelitas desde esa potencia de Satanás, ¿no? Del mismo modo, aquí la Biblia dice, así, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, como dice este versículo. La potencia de Satanás trata de tragarse a la iglesia, pero no puede tragarla. Es porque hay algo que Dios protege maravillosamente, como la columna de nube y de fuego. Es decir, la iglesia levantada por Dios, tal Dios la protege a su manera maravillosamente. Y esa protección de Dios se aplica a cada uno de nosotros, cada uno de los cristianos también. Por eso, en San Juan capítulo 17, Jesús mismo dijo que protegió a todos sus discípulos, excepto a Judas Iscariote. Busquemos la Biblia. San Juan capítulo 17, versículo 11 al 12. San Juan capítulo 17, versículo 11 al 12. Yo voy a leer. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas Iscariote no tenía una fe correcta hacia Jesús. O sea, él era un modelo de los no salvos. Por eso aquí Jesús dijo así: yo los guardaba en tu nombre,
a los que me diste. Yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Aquí, el hijo de perdición se refiere a Judas Iscariote. Por eso, el Señor es quien guarda la iglesia y a los salvos también. Podemos entender así, de esa manera. Busquemos en la Biblia, Judas capítulo 1, versículo 24. Judas capítulo 1, versículo 24. Busquemos en la Biblia. Judas capítulo 1, versículo 24. Si lo tienen, leamos juntos. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Como el Señor posee el poder, obviamente tiene el poder para proteger la iglesia levantada por el Señor y también el poder suficiente para proteger a los salvos, a los cristianos, como nosotros, ¿no? Segundo, ¿a qué se refiere la columna de nube y de fuego? Eso se refiere a la palabra de Dios. Es decir, en medio de la columna de nube, Dios dio su palabra a su pueblo. La razón por la que la columna de nube y de fuego ha sido importante fue porque la palabra de Dios llegaba en medio de la nube y fuego. Busquemos en la Biblia, Éxodo, capítulo 33, versículo 9 al 10. Éxodo, capítulo 33, versículo 9 al 10. Éxodo 33, 9 al 10. Si lo tienen, leamos juntos. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. En general, la columna de nube flotaba de forma plana, pero al momento de dar la palabra tenía forma vertical, así, mire. En medio de la columna de nube, Dios hablaba directamente, como dice la Biblia. Aquí también, Salmos capítulo 99, versículo 7, también dice así. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Aquí, en este versículo también dice que Dios hablaba en la columna de nube. Como en medio de la columna de nube hablaba Dios, en la época del Nuevo Testamento existe la iglesia hecha por Dios. Y ese Dios nos habla en esa iglesia también. Si vemos en Apocalipsis capítulo 2 a 3, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Biblia dice así. Debido a que el Espíritu Santo es Dios mismo y ese Dios es la cabeza de la iglesia. Entonces, eso significa que Dios les está hablando a las iglesias y a la vez les habla a los cristianos salvos, como nosotros también. En la congregación de los salvos, o sea, en la iglesia, permanece la unción del aceite del Espíritu Santo. Por eso podemos decir que tal iglesia es verdadera y no hay mentira en ella.
Busquemos la Biblia. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 26 al 28. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 26 al 28. Primera de San Juan 2, 26, 28. Yo voy a leer. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Aquí, el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Dice así. Es decir, dentro de la comunidad de los salvos está Dios junto con nosotros. Y ese Dios nos da todas las cosas necesarias en la iglesia. Y también el lugar donde está la columna de nube y de fuego es un lugar realmente glorioso. Y existe la gloria de Jehová Dios. Busquemos la Biblia. Éxodo, capítulo 40, versículo 34 al 35. Éxodo, capítulo 40, versículo 34 al 35. Aquí yo voy a leer. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. El lugar donde está Dios está lleno de la gloria de Jehová Dios también. Por eso, no existe un lugar tan glorioso como la iglesia. Es porque Dios es el más glorioso y excelso, y ese Dios está en la iglesia. Por eso, el lugar donde está ese Dios es el lugar más glorioso, ¿no? Por lo tanto, cuando en nosotros se levanta Dios y recibe toda la gloria, nos dará esa gloria cuando nos pongamos en pie delante de Él. Entonces, es muy cierto que en aquel lugar donde está la columna de nube y de fuego, compartiremos juntos alegría y pena y moraremos ahí juntos. Busquemos la Biblia. Números, capítulo 9, versículo 21 al 23. Números, capítulo 9, versículo 21 al 23. Aquí yo voy a leer. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová, acampaban
y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Este contenido es muy interesante, ¿no? Y también es muy importante. Así, de esa manera, los israelitas siempre siguieron a la columna de nube. Es decir, cuando la columna de nube se detenía, ellos se detuvieron. Y cuando partía, ellos partieron. Cuando se detenía por largo tiempo, se detuvieron por largo tiempo también. Y cuando avanzaba rápido, ellos avanzaron rápido. Entonces, la imaginemos una vez. Imaginemos. En ese momento, la Biblia dice que la población de los hombres adultos de Israel era de unos 600,000. Entonces, por una investigación, se dice que toda la población de Israel, incluyendo mujeres y niños, era en total casi 2 millones. 2 millones. Demasiado mucho, ¿no? Y cada vez que ellos se quedaban o partían a otro lugar, siempre tenían que instalar o retirar el tabernáculo, ¿no? Pero ese trabajo era muy difícil y complicado. Los israelitas tenían que realizarlo según la ley y el orden de Dios, muy afinadamente, no por un pensamiento humano de cualquier manera. Y la manera en la que ellos se mudaban también era muy cansada y complicada. ¿Por qué? Ellos tenían que guardar la ley que Dios había designado para trasladarse según el orden de las tribus. Hay un orden. Pero si vemos este versículo, podemos darnos cuenta que ellos a veces tenían que quedarse solamente 2 días o debían que quedarse durante unos años también, ¿no? Miren, aquí, eso es el campamento de Israel. Ellos así, de esa manera, tenían que posicionar y quedarse exactamente según el orden de Dios. Y cada tribu tenía su posición, mire, tenía su posición designado por Dios. Entonces, debía instalar, quedarse, desarmar y partir conforme a la ley de Dios muy cuidadosamente, afinadamente. Supongamos, en un día, si ellos habían instalado el tabernáculo muy difícilmente y terminaron ese trabajo, habrían querido descansar. Pero de repente, esa noche, Dios les mandó que partieran para otro lugar. Entonces, imaginemos cómo se sentirían ellos. En el pensamiento del hombre, seguramente sentirían irritación en esa situación, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Ya acabamos de instalar ese tabernáculo muy difícilmente, pero de nuevo tenemos que desarmarlo. No es necesario que nos quedaremos por lo menos un mes. Así podrían pensar ellos, ¿no? O en el caso contrario, pensemos, si estaban quedándose por mucho tiempo, podrían pensar así, de esta manera. Hasta ahora nos estamos quedando aquí ya
por más de un año. Este lugar no es muy bueno porque hay muchos animales salvajes y también mucho viento. Por esa razón, ¿no sería necesario partir hacia otro lugar? Tal vez ellos podrían pensar de esa manera. Y tal vez no podrían entender ese mandato de Dios según el pensamiento y criterio del hombre. Así que podría ser muy difícil de obedecer a la palabra de Dios. Pero ellos debían obedecer exactamente a ese mandato de Dios. Es decir, tenía que trasladarse según como la columna de nube se movía. Es porque en eso está junto Dios. Está junto Dios. Nosotros también. Al lugar donde va Dios, juntos vamos, ¿no? Y en el lugar donde está Dios, estamos junto con Él. Es decir, los santos comparten el destino, alegría y pena con la iglesia. Como hablaba Dios en medio de la columna de nube y de fuego, hasta ahora está hablando en la iglesia también, para nosotros. Tercero, ¿a qué se refiere la columna de nube y de fuego? Tercero, en ese lugar el Señor levanta a los trabajadores y los guía. Trabajadores. En el lugar donde obra Dios está también la columna de nube y de fuego, ¿no? Y en ese lugar Dios levantaba a sus trabajadores. Es muy importante. Busquemos la Biblia. Deuteronomio capítulo 31, versículo 14 al 15. Deuteronomio capítulo 31, versículo 14 al 15. Aquí yo voy a leer. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión, para que yo le dé el cargo. Fueron, pues, Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Dios, en la columna de nube, nombró directamente a Josué en el lugar de Moisés e hizo que él sea el líder del pueblo de Israel. Es decir, que la iglesia levantada por Dios tiene trabajadores levantados por Él. Así que Dios hace su trabajo por medio de sus trabajadores. Busquemos la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12. Si lo tienen, leamos juntos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como dice este versículo,
En la época de la iglesia primitiva, habían varios trabajadores de Dios. Así que Dios levantó a los trabajadores para que levanten el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Este versículo dice así, ¿no? En el desierto, Dios levantó a los jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10 por mediante de Moisés para los israelitas, para su pueblo, ¿no? Tal como Dios los guiaba y movía a los israelitas según su orden hasta ahora. Ese Dios está guiando nuestra iglesia, levantando a los trabajadores según su orden y la voluntad. A través de la columna de nube y de fuego podemos entender este principio. Este principio es también muy importante, ¿no? Dios levanta a sus trabajadores en la iglesia, o sea, en la columna de fuego y de nube, ¿no? 4. ¿Qué es lo que muestra la columna de nube y de fuego? 4. Podemos decir que esa columna es para juzgar, para juzgar. Dios guiaba y protegía al pueblo de Israel que experimentó el éxodo. Y entonces, cuando el rey de Egipto los perseguía, los juzgó, Dios los juzgó en medio de la columna de fuego. Sabemos esta historia, ¿no? Es decir, podemos decir que esa columna es la columna que Dios juzga directamente. Busquemos la Biblia. Éxodo, capítulo 14, versículo 23 al 25. Éxodo 14, versículo 23 al 25. Éxodo 14, 23 al 25. Yo voy a leer. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Como el campamento de los egipcios perseguía a los israelitas hasta el fin, Dios, en medio de la columna de fuego, confundió ese campamento, ¿no? Como dice este versículo. Y quitó las ruedas de sus carros y, juntando las aguas, finalmente los juzgó. Así, cuando cualquiera se levantaba contra el pueblo de Dios hasta el fin, Dios lo juzgaba sin ninguna misericordia. Del mismo modo, puede ser posible que aquellos que se oponen a la iglesia que Dios ha establecido no vivían de acuerdo con su vida normal. Puede ser. El apóstol Pablo perseguía la iglesia antes de ser salvo, ¿no? Entonces, Jesús dijo así en el libro de Hechos, capítulo 9. Busquemos la Biblia. Hechos, capítulo 9, versículo 4 al 5.
Hechos capítulo 9, versículo 4 al 5. Aquí yo voy a leer. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. La persecución de Saulo a la iglesia y a los santos era perseguir al Señor. Es lo mismo, ¿no? Aquí la Biblia dice, ¿por qué me persigues? Así dijo Jesús directamente, ¿por qué me persigues, no? Por lo tanto, oponerse a la iglesia es igual a oponerse al Señor. Esto es muy importante. En la Biblia aparece el pecado de blasfemar contra el Espíritu. Busquemos en la Biblia San Mateo, capítulo 12, versículo 31 al 32. San Mateo, capítulo 12, versículo 31 al 32. Yo voy a leer. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, les será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Pueden ser perdonados todos los pecados y blasfemias del hombre, porque Jesús ya terminó de solucionar todos los pecados en la cruz, ¿no? Pero la Biblia dice aquí, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada, dice. Eso es el pecado más grande que un ser humano pueda cometer. ¿Quiénes son estas personas? No solo rechazan el Evangelio, sino las personas que cambian la obra del Espíritu Santo en una obra del diablo y se levantan contra Dios. Aquellas personas no serán perdonadas aún más allá de la muerte. Tampoco vivirán conforme a su vida normal en este mundo. Tal como dice la Biblia, es verdad que no será perdonado hasta en este mundo. Otro versículo dice así también. Salmos, capítulo 55, versículo 23. Salmos 55, versículo 23. Aquí dice así. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Si el faraón no hubiera traído el ejército, ni se hubiera levantado contra Israel, que hacía el éxodo, habría podido vivir un tiempo más. Si vemos a algunas personas, a pesar de conocer la obra del Espíritu Santo, se levantan contra Dios hasta el último momento, al propósito. Ellos no podrán vivir ni menos de la mitad de su día, como dice la Biblia, ¿no? Judas Iscariote seguía a Jesús por 3 años y medio, ¿no? A él
le fue encargado un papel del apóstol y servicio, ¿no? Pero, dejándolo y finalmente vendió a Jesús. Es muy terrible, muy lamentable, ¿no? Ese Judas Iscariote, quien dejó a Cristo hasta el fin, no pudo vivir conforme a su vida normal, a su vida natural. Terminó suicidándose, ¿no? Sabemos. En la iglesia existe la presencia de Dios, ¿no? Y ese Dios nos acompaña y nos protege, ¿no? Así que los que se levantan contra la iglesia al propósito son aquellas personas que se levantan contra Dios. Podemos entender así. Debido a que la iglesia tiene a Dios como cabeza, tenemos que tener mucho cuidado al llevar la vida cristiana en esa iglesia. Por eso, lo que debemos saber es que existe la iglesia levantada por Dios y el dueño de esa iglesia es Dios mismo. Un pastor, un presidente o cualquier hombre no son el dueño de la iglesia. Dios es el dueño de la iglesia. Es decir, Dios es quien guía la iglesia directamente con su buena voluntad. Busquemos la Biblia. Deuteronomio capítulo 1, versículo 33. Deuteronomio capítulo 1, versículo 33. Les leo. ¿Quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día? Así hay la guía de Dios en la iglesia. Y siempre ese Dios nos indica y enseña los lugares por los que debemos ir en la iglesia. Por lo tanto, en el lugar donde hay la columna de nube y de fuego, debían estar los israelitas. ¿Por qué? Es porque Dios prepara todas las cosas necesarias para ellos en ese lugar y los cuidaba. Busquemos en la Biblia. Salmos capítulo 105, versículo 39 al 41. Salmos 105, 39, 41. Busquemos. Salmos capítulo 105, versículo 39 al 41. Si lo tienen, leamos juntos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. En el desierto hace mucho frío en la noche, pero aquí dice, mire, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche, fuego. Dios así los calentaba, ¿no? En el desierto, en la noche. Y cuando ellos pedían, Dios les daba codornices, mire, codornices, alimentos celestiales que son el maná, ¿sí? Y también sacaba las aguas de la roca, sabemos.
Así, Dios los protegía y guiaba, también criaba, ¿no? Como Dios les daba todas las cosas necesarias en esta congregación, el pueblo de Israel que experimentó el éxodo confiaba mucho en la columna de nube y de fuego. Del mismo modo, recibiendo Dios como la cabeza de la iglesia, como ese Dios guía la iglesia a través de la palabra, entonces debemos aprender la manera de confiar e inclinarnos a Dios. Debemos aprender esta manera. Mientras la columna de fuego y de nube se detenía, aunque el pueblo de Israel quería irse, se detenía también, ¿no? Y cuando partía esa columna, ellos saliendo de la actualidad, de la realidad, tuvieron que partir. Entonces, tenemos que estar en el lugar donde manda Dios, nos manda estar. E ir al lugar donde Dios nos manda ir. Por eso, el pueblo de Israel compartía su destino, alegría y pena con la columna de nube y de fuego en la congregación que experimentó el éxodo en el desierto. En la época del Nuevo Testamento es lo mismo, en nuestra época, ¿no? Hasta el día cuando el Señor venga por segunda vez, nosotros debemos compartir el destino, alegría y pena junto con los hermanos en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Es porque el Señor siempre guía la vida del pueblo de Dios, es decir, guía a los cristianos en la iglesia, como nosotros, ¿no? Busquemos la Biblia, Nehemías, Nehemías capítulo 9, versículo 12, Nehemías capítulo 9, versículo 12, aquí dice así: con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Si vemos esta palabra, podemos saber que de vez en cuando los israelitas caminaban de noche también, debido a que ellos seguían adelante hasta en la noche. Dios iluminaba para ellos el camino por el que andaban en la noche. Abajo, busquemos la Biblia, Nehemías capítulo 9, versículo 19 al 21. Abajo, Nehemías capítulo 9, versículo 19 al 21. Este versículo, si lo tienen, leamos juntos. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tú buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies.
Eso es el amor de Dios para el pueblo de Dios, o sea, para los cristianos como nosotros. El desierto es un lugar muy difícil para los israelitas, ¿no? Sin embargo, Dios les seguía teniendo compasión a ellos y seguía dándoles misericordias, no los abandonó en el desierto. Así la columna de nube y de fuego no se apartó de ellos ni de día ni de noche, para guiarles por el camino y alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y aquí el versículo 20 dice así que Dios envió un buen espíritu para enseñarles y no retiró el maná de su boca y agua les había dado para su sed. Los sustentó 40 años en el desierto. Sin embargo, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. La Biblia dice así, ¿no? Así Dios los guiaba hasta el fin. Los guiaba de día a noche. De igual manera, Dios también enseña y guía a cada uno de nosotros en esta iglesia también. El Señor nos guía en el día lleno de luz de nuestra vida y también nos guía y alumbra el camino hasta en la noche, cuando sentimos el dolor extremo. Dios no solo nos ayuda cuando estamos prosperando. En momentos agotados y tristes, Dios siempre ha estado junto con nosotros, resplandeciendo la luz y alegría. Busquemos la Biblia, Salmos capítulo 112, Salmos capítulo 112, versículo 4. Salmos 112, versículo 4. Aquí dice así: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Esta es la palabra para los cristianos salvos, como nosotros. Dios, en medio de la oscuridad, alumbra con la luz. El día y la noche, todos son de Dios. Nosotros, muchas dificultades padecemos llevando la vida. Existen varias adversidades y dificultades. Sin embargo, en el lugar donde está Dios, también hay la fuerza que Dios nos suministra. De esa manera, el pueblo de Israel pudo vivir en el desierto por la suministración y ayuda de Dios. Es decir, que Dios estaba junto con ellos, dándoles maná y agua, les hizo vencer a los enemigos y ganar un triunfo en el desierto. En el lugar donde está Dios Todopoderoso, ese Dios nos da la fuerza necesaria y el poder para soportar muchas dificultades en nuestra vida, tal como ayudaba a los israelitas en el desierto. Es decir, dentro de la iglesia levantada por Dios hay la guía, protección y la ayuda de Dios. En nuestra iglesia está presente la columna de nube y de fuego también. Es decir, hay la presencia de Dios,
sus obras y su poder. Es muy asombroso que en medio de nosotros está ese Dios. Porque somos los cristianos y también los miembros de la iglesia. Sí, miembros de la iglesia. Lo que somos un miembro de la iglesia verdadera es muy importante y también un asunto muy maravilloso. En realidad, podemos decir que la iglesia de la época del Nuevo Testamento es mucho más gloriosa que la iglesia en el desierto de 40 años en la época del Antiguo Testamento. Es porque la iglesia en el desierto era una sombra nomás, pero nuestra iglesia de ahora, en la época del Nuevo Testamento, es la iglesia que Jesucristo ganó por su propia sangre. La Biblia explica sobre esto. Busquemos en la Biblia, Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por último, busquemos este versículo, Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Jesucristo ganó esa iglesia por su propia sangre muy preciosa. Así que cuando vivimos fielmente nuestra vida cristiana, recordando esto y nos amamos unos a otros sinceramente en esa iglesia verdadera hasta el fin, en el día que venga el Señor de nuevo, seremos glorificados ciertamente. Esa es la promesa de Dios, muy cierta, y entonces seguramente se cumplirá. Por lo tanto, no se olviden esa promesa y aguantemos un poco más confiando en ese Dios y soportemos esa dificultad de ahora en esta iglesia. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos esta oportunidad que estudiamos tu palabra poderosa a través del sermón dominical hoy. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra que estudiamos hoy. Y ayúdanos también para poder entender tu buena voluntad y seguir tus pasos adecuadamente, especialmente en esta situación muy difícil. Y te pedimos que muchas almas perdidas vuelvan a Cristo a través de nuestra vida adecuada para el Evangelio en estos últimos días, para poder cumplirse este deseo anheloso. Por favor, guía, protege y ayuda nuestra vida cristiana. Queremos que sea glorificado a Dios a través de nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos pronto. Cuídense bien.